Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a aprovechar en este momento que me acaba de agarrar un aguacero mientras venía caminando por aquí y no me queda de otra que detenerme aquí un momento. Tuve que aguarecerme debajo de unas gradas, de unas gradas de un lugar deportivo. Bien, vamos a aprovechar para cumplir una tarea pendiente que tenemos, que es comenzar una lectura comprensiva sobre el libro de Hebreos, el libro de Hebreos. Entonces, esta es una carta a los Hebreos, libro de Hebreos o carta a los Hebreos. ¿Qué sucede con este libro? Una pequeña introducción. Este libro trata y versa principalmente sobre los asuntos correspondientes a la iglesia de los hebreos. ¿Y quiénes son los hebreos? Los hebreos son los israelitas, es decir, son los que vienen con la ley, los que vienen ya con toda el bagaje de la ley y los profetas, es decir, de Moisés y los profetas, y las interpretaciones que ha dado los escribas y los fariseos, doctores de la ley, etcétera, saduceos, es decir, las sectas y los estudiosos del judaísmo. Y todo eso está impregnado ya en sus mentes desde niños. Entonces, en este contexto es que se escribe esta carta. Y por eso, esta carta comienza primeramente hablando del asunto de la preeminencia de Cristo. Es decir, esta carta comienza indicando a estas iglesias hebreas, ¿verdad?, que vienen ya con toda esta tradición de la ley y de la interpretación de la ley vigente, a decirle cuál es la preeminencia de Cristo, es decir, a mostrarle cómo lo principal para entender a Dios es Cristo, y que lo principal no son los profetas, no es Moisés, ni son los profetas, ¿verdad?, sino que todo lo que es dicho por Jesús hay que ponerlo y entenderlo por encima de cualquier cosa dicha por los profetas y cualquier interpretación o traducción que haya sobre los profetas. Este es el mensaje que comienza dándonos el libro de Hebreos por lo menos durante sus primeros capítulos. Entonces vamos a empezar leyendo en Hebreos capítulo 1, vamos a leer algunos versos para comenzar a anotar esto. Y vemos que dice lo siguiente, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es decir, lo primero que dice establece este asunto de que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿verdad?, en el pasado a los padres, es decir, a los padres de ellos, a los padres de los hebreos, al pueblo de Israel, por medio de los profetas, ¿verdad? Y dice en el verso 2, en estos postreros días, es decir, ahora, nos ha hablado por el Hijo. Es decir, en aquellos tiempos habló de muchas formas, de muchas maneras a los profetas, pero hoy nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, está poniéndonos aquí, está comenzando a aclarar cuál es la posición de Cristo, ¿verdad? Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de quien, del mismo Dios, porque Jesucristo es el mismo Dios, ¿verdad?, manifestado, como yo he explicado creo en algún momento, que Jesucristo es Dios cuando se manifiesta en el tiempo y en el espacio, en la realidad de la cual nosotros nos envolvemos y percibimos. Esa es la manifestación de Dios aquí, de manera física. Eso es lo que es Cristo, en carne. Entonces dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es decir, la forma como se ve en el tiempo y el espacio, Él, Dios, la imagen de su sustancia, de lo que Él es, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, como Cristo nos purifica a nosotros del pecado,
pero ¿por medio de qué? Por medio de sí mismo haberse dado, ¿verdad? Haber entregado su vida para que pague por nuestros pecados. Está hablando todo esto de Jesús. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez dice, ¿verdad? Está citando, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adónle todos los ángeles de Dios. Entonces, esta parte que estamos leyendo aquí, cuando dice otra vez, porque dijo otra vez, son lecturas de la ley y los profetas. O sea, son lecturas que están en el Antiguo Testamento, que aquí el apóstol está citándole a los hebreos. ¿Por qué? Porque recordemos, le está hablando al pueblo hebreo, a iglesias que están siendo conformadas por hebreos, por israelitas, no gentiles, sino israelitas. Entonces, a estas iglesias, él les habla citándole vehementemente las escrituras que hablan de Jesús, porque los profetas, Moisés, los profetas y los padres hablaron de Jesús. Entonces, por eso él se centra, el apóstol, en citarle esto para que ellos vean que lo que vemos, la manifestación de Cristo, su posición, ¿verdad?, de estar sobre todo nombre y su poder, es algo que está establecido desde antes en los tiempos y que estaba anunciado desde antes. Por eso le hace estas citas de la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Entonces dice, ciertamente de los ángeles dice, y esto es una cita, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Aquí es una cita también. Mas del Hijo dice, esta es otra cita, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es decir, le está citando, aquí le está mostrando la diferencia entre un ángel y Cristo. Le está diciendo, no, el ángel tiene una posición y tiene una función, pero Jesucristo es nombre sobre todo nombre. Jesucristo es Rey. Jesucristo es la imagen misma de su sustancia, de Dios. No es un mensajero de Dios, sino la imagen misma de la sustancia de Dios. Y está estableciendo que no podemos poner las palabras o la interpretación de las palabras de un ángel por encima de las palabras y la interpretación de la palabra que él mismo da, porque Jesús hablaba y muchas veces él mismo interpretaba la palabra que daba. Entonces dice, y incluso en algunos momentos Jesús dice, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Es decir, Jesús está invalidando de alguna manera lo que se entendió de lo que se dijo y está explicando de una manera más cercana a la realidad, no cercana, de manera verdadera, porque en Cristo es la verdad. Está hablando de manera verdadera cuál debe de ser el proceder del hombre, ¿verdad? Y en muchas ocasiones está directamente en contra, dice, oísteis que fue dicho, ¿verdad? Entonces por eso el apóstol introduce esto, para que los hebreos se saquen de la mente muchas cosas que están en las escrituras, de las cuales muchas incluso están alteradas en las escrituras antiguas. Están alteradas en el sentido de que muchas de ellas se le atribuyen a Jehová y no son de Jehová. Bien, esto tenemos que saberlo. No que no deban de estar ahí, sí deben de estar ahí, porque hasta esas cosas deben de estar ahí, pero hay cosas que se le atribuyen a Jehová que en realidad no vienen de Jehová. Entonces dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cuanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Aquí está hablando, todavía está haciendo citas. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los volverás y serán mudados. Está hablando aquí, este pequeño texto aquí, está hablando de la resurrección, del nuevo cuerpo. Todo esto aquí hay muchos detalles de misterio que podríamos abundar, pero yo quiero que vayamos ahora más que nada
al asunto de por qué esta carta habla de esta manera. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Fíjate, aquí nos está revelando uno de los grandes misterios, porque por ejemplo el Señor nos dice, por medio de sus apóstoles, que en aquel día nosotros seremos mudados de cuerpo. Es como que vamos a tener unas vestiduras nuevas, ¿verdad? Esas vestiduras nuevas vamos a ser mudados de cuerpo, pero dice que Él no. Y nosotros vimos que Jesús, cuando resucitó y fue glorificado en su mismo cuerpo. Es decir, Él no tiene un cuerpo nuevo, sino que fue glorificado en su mismo cuerpo, porque vemos que cuando Él aparece cuando Él aparece a sus discípulos, Él aparece en su cuerpo y tiene las marcas. Y dice que todavía tiene esas marcas. Entonces, su cuerpo es glorificado, pero en su mismo cuerpo. Sin embargo, nosotros vemos la misma escritura como nuestro cuerpo no va a ser glorificado en nuestro propio cuerpo, sino que vamos a recibir un nuevo cuerpo, una nueva vestidura. Y lo vemos aquí, dice, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán, porque Cristo sigue en su mismo cuerpo. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Es decir, los ángeles son siervos, son servidores, y es de la posesión. ¿De quién son siervos? Del mismo Cristo. Son servidores del mismo Cristo que vienen y ministran las cosas a su tiempo y a la manera. Estamos hablando de los ángeles de Jehová, ¿verdad? No de los ángeles caídos, que están ministrando las cosas en su tiempo y en su momento y de la forma como el mismo Cristo ordena, ya que son sus siervos. Entonces, aquí terminamos el primer capítulo. Vamos a hacer luego un video porque en el segundo capítulo seguimos reforzando esto, pero hablando ya del asunto directamente de Moisés, porque el segundo capítulo nos va a hablar, me parece que en el segundo capítulo nos habla de Moisés. Entonces, Dios le bendiga mucho. La lluvia ya está bajando, gracias a Dios. Nos vemos pronto.